En esta próxima parte, usted tiene que determinar si cada gráfica es una función utilizando la prueba de la línea vertical. La prueba de la línea vertical me indica que si yo hago un montón de líneas verticales a través de la gráfica de algo y todas las líneas verticales tocan una sola vez la gráfica, pues entonces la gráfica es una función. Vamos a aplicarlo en esta parte. Luego, si la función, si la gráfica es una función, pues hay que buscar el dominio del rango, buscar los interceptos y la simetría con respecto al eje de X, respecto al eje de Y o respecto al origen, que vamos a ver cuáles son esos. En este caso, fíjense que al yo pasar esta línea vertical, va a tocar la gráfica azul dos veces. Para que sea función, tiene que tocar la gráfica azul una sola vez en todas las líneas verticales que yo te hace. Y aquí hay un montón de líneas verticales que yo puedo trazar y va a tocar dos veces en vez de una. Así que esto no es función. No es función. La próxima, fíjense que al yo pasar un montón de líneas verticales, todas las líneas verticales están tocando lo azul una sola vez. Así que eso va a ser función. Sí, es función. Entonces, el dominio de eso son las X de negativo infinito hasta positivo infinito. Porque esto va a seguir para acá. Sigue para allá. So, las X de negativo infinito a positivo infinito, ese va a ser mi dominio. Todas las X que estén en lo azul. Y esto sigue para acá, so, todas las X van a estar. De negativo infinito, porque esto sigue para acá, a negativo infinito. Entonces, de negativo infinito a infinito. Se puede poner así, de negativo infinito a infinito, o pueden poner también los reales, así. Entonces, el rango son las Y. La Y más bajita, fíjense que esto, esto no va a pasar para abajo, no va a pasar esta línea que está aquí, no va a pasar cero. Y de hecho, no va a tocar cero. Eso se llama una asíntota. Se va acercando a cero, pero nunca lo toca. Así que la Y más bajita es esta, que no es bien pegadita a cero, hasta infinito positivo. Ese sería el rango, de cero hasta infinito, o el campo de valores, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo llame su profesor. Entonces, esta gráfica no tiene intercepto en X, porque nunca va a cruzar el eje de X, pero sí tiene intercepto en Y. El intercepto en Y sería 0, 1. Ese es el intercepto en Y. Int Y sería el punto 0,1. Y eso no tiene simetría. No tiene simetría. Vamos a ver uno que tenga simetría ahorita. Este de aquí, próximo, fíjense que si yo te hago un montón de líneas verticales, estoy tocando lo azul una sola vez. Así que eso es función. Sí, es función. Entonces voy a buscar mi dominio. Dominio son las X de negativo pi, esta es la X más negativa, hasta pi, esta es la X más positiva, de negativo pi a pi. El rango
la y más bajita es -1, la y la y más alta, eso sigue para acá, hasta 1. Así que de -1 a 1 ese es el rango. -1 a 1, positivo. Entonces, el intercepto en X, va a tener porque va a cruzar el eje de X aquí, en esos dos puntos. Negativo pi medio 0 y pi medio 0. Y pi medio 0. Esos son los dos puntos. Entonces, el int y sería de pi medio hasta 0. De pi medio a 0. Perdón, el intercepto en y está por acá. El intercepto en y es esto. Este es el eje de y. Entonces, el intercepto en y sería este punto que es 0, 1. 0, 1. Y entonces simetría va a tener respecto al eje de y. Al eje de y. Porque va a tener respecto al eje de y. Porque lo que está a la izquierda del eje de y es exactamente lo mismo que está a la derecha del eje de y. Entonces, si se fija bien, eso que está a la izquierda es lo mismo que está a la derecha del eje de y. Así que para ver si es simétrica respecto al eje de y, uno te hace una línea así imaginaria y ve si lo que está a la izquierda es lo mismo que está a la derecha. ¿Es simétrica respecto al eje de X? No, porque aquí no hay una simetría, porque esto no es lo mismo que esto de aquí abajo. Así que no tiene simetría respecto al eje de X. Entonces tampoco tiene simetría respecto al origen. El origen es este, que esa es la última forma. Respecto al origen, la simetría es cruzada, así. Una línea diagonal cruzada, así. Que tampoco es simétrica respecto al origen. Así que esa es simétrica respecto al eje de Y. Y de Y. Entonces, la próxima también es función, porque si uno pasa un montón de líneas verticales, van a tocar una sola vez a través de la gráfica de la función. Así que sí, es función. El dominio sería de negativo pi las x. Da pi. El rango de -1 a +1. -1 a +1. Pues son las Y. Esta es la Y más bajita y la Y más alta es esta de acá. Entonces luego va el intercepto en X. El intercepto en X o los interceptos en X son los que tocan el eje de X. Así, cuando la Y es 0. Que son 3 puntos. Negativo pi 0, 0, 0, aunque no esté ahí marcado se cuenta, y pi 0. Son esos 3 puntos. Negativo pi 0, 0, 0 y pi 0.
Entonces el intercepto en Y sería 0, 0 también, porque el que toca el eje de Y, 0. Y entonces la simetría, fíjese que si usted te hace una línea diagonal, no te tarde de igual la más linda, aquí, se también, no, vamos a dibujarla con una línea así. Entonces vamos a mover esto ahí. Si usted se fija en esa línea que estoy trazando, lo que está para acá es lo mismo que lo que está para acá. So, esa función es simétrica respecto al origen. Fíjense que lo que está aquí, esto que está aquí, es lo mismo que lo que está por acá. Eso. Y esto que está acá es lo mismo que lo que está acá. Es lo mismo. Pero al revés. Pues, cuando tiene esa simetría, esta sí es simétrica respecto al origen. So, simetría respecto al origen. La 15 no es función, porque ya si yo te hago esta línea vertical, toca dos veces la gráfica. O sea, esta no es función. Esta tampoco, es un círculo, no es función. No es función. Entonces, esta de aquí sí es función. Sí es función. El dominio de esa son las X, el dominio. La X más a la izquierda es esta es la X. So, esto se va acercando a cero. Aquí está X igual a cero. So, esto se acerca a cero. Y entonces sería de cero hasta positivo infinito. De cero hasta positivo infinito. Y entre paréntesis, porque no incluyes el cero, ya que esto nunca va a tocar el cero para acá. Esto no va a cruzarlo. Esto va a ser así, acercándose, una asíntota. Acercándose infinitamente. De cero a infinito. Y entonces el rango son las y de negativo infinito hasta positivo infinito. Ahí están todas las y, de negativo infinito a positivo infinito. Entonces el intercepto en X no tiene intercepto. Bueno, sí, tiene un intercepto. Lo que va a tener intercepto en X, sí tiene. Intercepto en X. Está aquí. Ese punto. Que es el punto 1, 0. Entonces, intercepto en Y sería ninguno. Nunca toca el eje de Y. Nunca toca esta línea. Nunca toca. No tiene intercepto en Y. Y no tiene simetría. Porque eso no tiene nada de simetría. No tiene simetría. La 18, esto es función
toca una vez la gráfica en todo punto. Entonces, sí es función. Entonces, el dominio sería de 0 hasta 4. Son las X. De 0, esa es la X más a la izquierda, hasta 4. Ese es el dominio. De 0 a 4, porque esa no es hasta infinito. De 0 a 4. Y entonces el rango, aquí la Y es 0, y eso va a subir hasta Y igual a 3. Eso sería de 0 a 3. Entonces, el intercepto en X sería este punto, que es 0, 0, que también va a ser intercepto en Y. Ese es el único punto que es ambos, intercepto en X e intercepto en Y, 0, 0. 0, 0 e intercepto en Y sería 0, 0 también. Y eso tampoco tiene simetría. Sí, respecto al eje de X, respecto al eje de Y, y no, respecto al origen tampoco. Eso no tiene simetría. La próxima, esto es función. Toca una vez. So, si es función, el dominio sería a esto sigue para acá, para la izquierda, de negativo infinito hasta infinito, porque esto sigue para acá también. So, de negativo infinito a infinito, todas las X. Negativo infinito, infinito. Y el rango, empezamos por acá abajo, porque esto va entonces, negativo infinito, desde negativo infinito hasta 2, que es la Y más alta. So, mire cómo es el rango. Como esto va para abajo, pues eso sigue de negativo infinito. Vamos subiendo hasta Y igual a 2. Ese es el rango. Y entonces el intercepto en X hay dos. Este es 1 y este es otro, que sería negativo 3, 0 y 3, 0. Vamos a ponerlos aquí. Int X, negativo 3, 0 y 3, 0. Entonces, int Y e intercepto en Y sería el punto 0, 3. Duelo 0, 2, donde la Y es 2. 0, 2. Int Y, 0, 2. Y eso va a tener simetría respecto al eje de Y. Lo que está a la izquierda es lo mismo que lo que está a la derecha. Así que simetría respecto al eje de Y. En la próxima, el dominio sería de negativo 3 hasta infinito. Empezamos aquí y esto sigue para acá. Sigue para acá. De negativo 3 a infinito. Ah, y eso es función, disculpen, que no dije eso. Eso es función. So, el sí es función.
El dominio sería de negativo 3 hasta infinito. Entonces el rango sería las y. Esta es la y más bajita hasta infinito, porque aunque aquí para, esto sigue para acá, hasta infinito. O sea, esto va a seguir subiendo la y. Sería de 0 a infinito. Entonces, int x e intercepto en x sería esos dos puntos, que serían negativo 3, 0 y 2, 0. Y entonces el int y sería 0, 2. 0, 2. 0, 2. Ahí está la contestación, entonces ese sí que no tiene simetría, porque lo que está a la izquierda no es lo mismo que está a la derecha, lo que está arriba no es lo mismo que está abajo, ni esto tampoco tiene simetría. Entonces, no tiene simetría. Entonces, el 21, una parábola, si es función, si es función, entonces el dominio de negativo infinito infinito, porque esto sigue para la izquierda, sigue para la derecha, de negativo infinito infinito, para las x. Disculpen que recibí una llamada de negativo infinito hasta infinito. Entonces el rango sería de negativo 3 hasta infinito. Esa es la y más bajita, negativo 3. Entonces mi int x e intercepto en x serían esos dos puntos, 1, 0 y 3, 0. Y el int y sería este punto de acá, 9, 0, perdón, 0, 9. La x es 0 y la y es 9. 0, 9. Y entonces no tiene simetría. Esto sí que no tiene simetría. No tiene simetría ni respecto a y, respecto a x tampoco. Eso no tiene simetría. Entonces, el 22 es función también. Sí, es función. El dominio de eso va a ser de negativo infinito a infinito. De negativo infinito, pues esto sigue para acá, para la izquierda, hasta infinito positivo. Negativo infinito, infinito. El rango sería de
Esta es la y más alta, 5. Sería de negativo infinito hasta 5, porque esto sigue bajando para abajo. Entonces, de negativo infinito hasta 5. 5 incluido, así. Con colcheta, porque está el 5 aquí. Entonces, el int x en x, aquí hay uno y aquí hay otro. Sería negativo 1, 0 y 2, 0. Y entonces, int y sería este punto que está aquí, que es el punto 0, 4. 0, 4. Entonces, eso no tiene simetría respecto al eje de Y, respecto al eje de X, ni respecto al origen. Eso no tiene simetría. No tiene simetría. Y hasta ahí terminamos esa parte.